Gracias, mi hermana Ramona, que el Señor la continúe bendiciendo. Bueno, pues ya hoy entramos a la clase número 44 del estudio bíblico del libro de Primera de Samuel. Así es que vamos avanzando en nuestro estudio de la Biblia completo, ese viaje que estamos dando por la Biblia. Queremos darle las gracias a todos y saludar a nuestros hermanos del canal de YouTube que cada semana ven los videos y siguen con nosotros aprendiendo cada más, conociendo más a nuestro Dios cada semana. También les pido a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos del canal de YouTube que por favor sigan compartiendo, porque la palabra nos dice: ir por el mundo y predicad el evangelio. Esta es una manera que tenemos de también seguir llevando la palabra a las personas que lo necesitan. Así es que cuando ponemos los videos en el canal y los compartimos aquí en el grupo, pues les pedimos que por favor sigan compartiendo con sus contactos y así llegamos a más personas cada vez. Muchas gracias, mis amados hermanos. Pues bueno, yo les tengo el versículo de la semana que me impactó. Está en Primera de Samuel 5 y es el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Ese versículo, mis hermanos, nos enseña cómo ellos entendían lo que estaban haciendo, pero ni siquiera así se arrepentían los filisteos. Y aquí tenemos al ministro que nos explica con todos los detalles. Así es que el Señor te bendiga, ministro. Estamos listos, corazón preparado, Biblia en mano, cuaderno y sobre todo disposición. Esta hora con el Señor. Adelante, ministro. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. El profeta Isaías dice, y creo que también lo dice en el último libro, en Apocalipsis, dice que la palabra es como un caramelo. Cuando usted la digiere es dulce, ¿verdad? Pero cuando llega al estómago se vuelve amarga. Eh, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Saboreando esta bella palabra del Señor. Lección 44, el libro de Primera de Samuel. Qué bueno. Tenemos 11 meses, 44 semanas. Ya no se sabe hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Hasta donde Dios lo lleve. Primera de Pedro 4:7. Me fascina ese versículo para este tiempo que dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Dice él: sé pues sobrio y velá en oración, como cantaba la hermana Ramón ahora mismo, ¿verdad? Alaba a Dios 24 horas, 7 días a la semana, todo tiempo. No hay tiempo que perder, hermanos y hermanas. Los días se acercan para ese regreso de ese gran rey, nuestro Señor Jesucristo. En estos capítulos de Primera de Samuel 5, 7 y 8 al 12, vamos a ver tumores, ratas y la presencia de Dios. Y en los capítulos 8 al 12 vamos a ver donde Israel exige un rey, ¿verdad que sí? Nosotros la verdad que no hemos cambiado. El mundo no ha cambiado para nada, ¿eh? Estamos hablando de prácticamente 3000 años atrás. Ellos pedían un rey cuando tenían un rey. Hoy el mundo pide un rey, teniendo un rey. Piden políticos, piden presidentes. Sin embargo, aquí vamos a aprender, y el Señor se lo dijo a través del profeta Samuel, ¿verdad? Que iba a ser ese rey terrenal con ellos, pero no escucharon al Señor. Y de esa fecha, reyes van y reyes vienen, reyes van y reyes vienen, y el mundo sigue en esa espiral oscura descendente. En vez de tomar un escalón hacia la luz, vamos descendiendo, y es triste, ¿verdad? A lo que está pasando en el mundo hoy. Eh,
El mundo grita por paz, pero la guerra viene. El Señor dice que habrán guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Pestilencias, hambrunas, pero no es el fin. Nosotros con esta clase y ustedes, como leyó la hermana Jane ahora mismo, es que vamos a llegar o vamos a, yo diría, a empujar el tiempo para que nuestro rey regrese, porque él dice que cuando este evangelio se predique a todo el mundo, entonces, dice él, entonces vendrá el fin. Si al Señor su misericordia es tan grande que él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, hermano. Aquí en los capítulos 5 y 7 de Samuel vemos que no hay nadie que haya manipulado a Dios tanto que él no esté dispuesto a perdonar. Y esto me lleva a Mateo 12:31, ¿verdad? Tengamos este versículo presente en este capítulo. Dice, por lo tanto os digo, dice el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y esto lo vamos a ver ahora con los filisteos aquí, ¿verdad? Y el arca. Eh, nosotros siempre lo he dicho que la Biblia nos enseña a nosotros cómo alabar y glorificar al Señor. No es como nosotros queremos hacerlo. Y ese es un error que existe en el mundo hoy. Hemos construido un evangelio paralelo al evangelio real. Hemos construido un Dios al que nosotros pensamos que manipulamos, pero no manipulamos. Y esto lo vamos a ver en este capítulo, en estos capítulos de Primera de Samuel, ¿verdad? Cuando el hombre quiere manipular a Dios, cuando el hombre quiere hacer y adorar a Dios como quiere, y no es así. Él, en los libros de desde Números, Deuteronomio, Éxodo, todos esos libros hablan de cómo él quiere que le adoremos, ¿verdad? Paso a paso. Eh, Vemos en aquel tiempo cuando el rey David quiso mover el arca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y eso lo vamos a ver ahora en estos capítulos aquí. Aquí vemos que Jesús advierte que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto las blasfemias contra el Espíritu Santo. Y este pecado imperdonable no es un error accidental, hermanos y hermanos, o un insulto pasajero. Es el rechazo deliberado, constante y endurecido hacia Dios al atribuir las obras del Espíritu Santo al enemigo. Muchos hoy atribuyen las obras de Dios al enemigo y eso no llegarán a ser salvos. El Señor tenga misericordia de aquellos, ¿verdad? Porque están pecando contra el Espíritu Santo. En estos libros vemos los filisteos y los israelitas están en guerra constante. Eso no termina, hermano. Pasamos el libro de Jueces y fue guerra tras guerra, guerra tras guerra. Entramos en el libro de Samuel creyendo que van a haber menos guerras, más guerra. Las guerras no terminan, por tal razón por la cual el Señor dijo, habrán guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Dice aquí que tras una derrota devastadora de los filisteos, ellos capturan el símbolo de la presencia de Dios en Israel, el arca. Al principio dice que los filisteos temen luchar contra el Dios aquí, que saben que derrotó a los egipcios en aquel tiempo. Pero el arca capturada aquí es un trofeo que parece demostrar la superioridad de sus dioses. Así que dice que colocan el arca en el templo de su deidad Dagón. Sin embargo, pronto aprenderán que Dios no es el trofeo de nadie. Y Dagón aquí, como sabemos, era el dios principal de los filisteos, una de las deidades más importantes del antiguo Medio Oriente próximo. Y se asociaba aquí principalmente con la fertilidad y las cosechas y la pesca, tradicionalmente. Se le representaba como un híbrido con torso de hombre y con cola de pez, derivado de la palabra hebrea dag, que significa pez. Las escrituras dicen que a la mañana siguiente de colocar el arca del pacto en su templo, encuentran a su ídolo caído, como si se inclinara delante del arca dándole reverencia, ¿verdad? Eso pasa cuando nosotros queremos manipular a Dios o la presencia de Dios.
Y un poquito de eso más nos narra Primera de Samuel 5, 3 y 4, que es la primera lectura de esta lección. Creo que la hermana Jennifer nos lo puede leer, por favor. Ministro, para decirle a las personas también, tengo unas cuantas personas que no han llegado del trabajo Ok, y Jennifer es una de ellas, así que cuando esa persona no esté, yo voy a estar asignando a otra persona, ¿ok? Entonces, hermana Yadira, por favor, ¿me puede ayudar? Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando al siguiente día de los astó se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y a la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Amén. amén. Gracias al Señor que nosotros alabamos y seguimos al Rey de Reyes, el Dios verdadero, el único, el único. No hay otro Dios delante de él, hermanos. Estamos en un buen camino nosotros, ¿verdad que sí? Yo me regocijo, me gozo en la palabra porque es que algún día nos gozaremos delante de presencia del Señor. Aquí dice que los filisteos colocan el arca del pacto de Dios en el templo de su dios Dagón, ¿verdad que sí? Y a la mañana siguiente Dagón aparece derribado boca abajo frente al arca. Dice que tras volver y levantarlo a la mañana siguiente, Dagón vuelve a caer, pero esta vez con la cabeza y las manos cercenadas, mutiladas, arrancadas totalmente, ¿verdad que sí? Irónicamente, se nos dice en el siguiente versículo, y 7 veces más a lo largo de esta historia, que la mano del Señor es dura contra los filisteos. Yo digo que la mano del Señor no solamente es dura contra los filisteos, contra el mundo que no lo sigue, contra el mundo que lo detesta. Siempre ha sido el Dios que derrotó al faraón. Al extender la mano, dice, contra Egipto ha venido a buscarlos también a sus dioses, los dioses de los filisteos, ¿verdad que sí? Éxodo 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Exactamente lo que hizo en aquel tiempo en Egipto, lo está haciendo hoy en día con los filisteos, ¿verdad que sí? En el transcurso de los 7 meses siguientes, dice la Biblia, que los filisteos se ven plagados de tumores y de una plaga de ratas. Es como en Egipto, recordemos eso, ¿verdad? Lo mismo, asustados, dice, con la esperanza de detener las plagas, dice que los filisteos pasan el arca entre 5 ciudades. Y muchas veces, hermanos y hermanas, muchas veces no entiendo cómo piensa el hombre. No entiendo. Pero sí, el hombre tiene dos pensamientos, uno sin Dios y el otro con Dios. Y cuando pensamos sin Dios, vemos el resultado de esta horrorosa historia. ¿Verdad que sí? Vemos que lo que hace Dios, eso me lleva a recordar la historia de Jueces también, Jueces 19, ¿verdad? La historia del levita y la concubina, narrada en ese libro de Jueces, uno de los relatos más oscuros y trágicos de las Escrituras, ¿verdad? Donde refleja el caos moral de Israel en aquella época, una época sin rey, donde la depravación humana y el abuso son los temas centrales de esa historia. Dice aquí que desesperados los sacerdotes de Dagón alientan a los filisteos a honrar al Dios de Israel. Los sacerdotes de los filisteos quieren adorar al Dios de Israel. Dice la palabra que en los últimos tiempos toda rodilla se doblará. Recordemos eso, ¿verdad que sí? Toda rodilla se doblará frente a ese gran rey que regresará con su corona de oro. Aquí los sacerdotes le piden al pueblo que se arrodillen delante de Dios, de ese Dios verdadero, porque han visto la fuerza y el poder de ellos.
aunque saben qué más hacer y tomar la decisión, pero no lo hacen, no lo hacen. Dice que envían el arca de vuelta a Israel con modelos dorados de ratas y los tumores que le han plagado. Al parecer quieren terminar con esa plaga y le mandan regalos al Dios de Israel, ¿verdad que sí? Eso lo vemos más narrado aquí en Primera de Samuel 6:5. Vamos a leer Primera de Samuel 6:5, a ver qué nos dice con referencia a esas figuras y esos tumores. Hermana Sandra, si está por ahí, lo puede leer. Sí, muy buenas noches, bendiciones. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel 6:5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Amén. Amén. Están buscando la forma de cómo aliviar ese castigo, ¿verdad que sí? Porque tienen algo que le pertenece a Dios, no solamente al pueblo hebreo, pero a Dios, el arca. Los filisteos han aprendido, hermanos y hermanas, lo que el faraón nunca aprendió en aquel tiempo, que Dios no es trofeo de nadie. Hoy en día el mundo quiere poner a Dios como trofeo, ¿verdad? Lamentablemente eso no va a suceder. Cuando el arca regrese a Israel, Israel debe aprender la misma lección. Dice que al principio Israel está lleno de alegría y ofrece sacrificio de alabanza cuando el arca es regresada a ellos. Pero se da cuenta 70 veces demasiado tarde de que ha maltratado el arca y la presencia de Dios. Ellos mismos todavía no aprenden. Vamos a leer 1 Samuel 6:19, a ver qué nos dice con referencias a eso. Hermana Wilma. Sí, amén. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Amén. La versión de Reina Valera dice 50,070 hombres fueron muertos. Dios castigó a los habitantes de Besemet aquí, matando a 70 de ellos por mirar irreverentemente dentro del arca del pacto. El arca del pacto, hermanos y hermanas, o el arca de la alianza, era el símbolo físico de la presencia de Dios y contenía las tablas de la ley. Recordemos eso, un frasco del maná y la vara de Aarón fueron puestas ahí. Según las instrucciones dadas en el libro de Números, solo los sacerdotes levitas podían transportarla y estaban estrictamente prohibidos que el pueblo la tocara o mirara a su interior bajo pena de muerte. Hoy en día, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, después que Él vino y esa gran misericordia que nos guarda, si no fuese así, muchos predicadores y muchos pastores que hoy tergiversan la palabra y hoy llevan otro evangelio paralelo al evangelio verdadero, eh, pueden morir en un púlpito predicando, porque no hay reverencia al Señor de la forma que Él quiere que nosotros le demos reverencia. No estamos adorando al Señor de la forma que Él quiere que lo adoremos. Y aquí cuando los filisteos devolvieron el arca al territorio de Israel, a la ciudad de Bet-Semet, los habitantes se alegraron al principio, ofrecieron sacrificios. Muy bien. Sin embargo, movidos por la curiosidad y la falta de respeto, algunos de ellos decidieron mirar dentro del arca. Dice que al hacerlo perdieron el sentido de santidad de Dios, olvidando que su presencia aquí no podía ser tratada de forma casual o profana. Así es. Nosotros con el pecado que tenemos no podemos acercarnos a la gloria de Dios, a esa Shekinah.
Por tal razón por la cual él le dijo a Moisés en aquel tiempo que él no podía ver su gloria total. Solo te enseñaré mi espalda, dice él. Este acto de desobediencia aquí resultó en un castigo divino que culminó en la muerte de los transgresores, dejando el pueblo en gran lamento al reconocer que nadie puede estar impíamente delante de un Dios santo. Nadie. Es por tal razón por la cual yo siempre he dicho, nosotros no conocemos ni el 10% de ese rey, de ese creador al cual nosotros seguimos. ¿Sí? Aquí hay una diferencia en el número de muertos, porque la cifra exacta de fallecidos es un tema de debate entre eruditos bíblicos debido a la forma en que se escribió el texto hebreo original. La lectura tradicional menciona a 50,000 y 70 hombres, como dice la Reina Valera. Pero muchos eruditos sugieren que originalmente se trataba de 70 hombres entre 50,000. Es decir, 70 muertos en total, y ya que la redacción gramatical aquí para la suma de 50,070 es prácticamente inusual en el hebreo bíblico, y muchos traductores aquí modernos optan por la cifra más baja de solamente 70 hombres. Este es un versículo aquí para detenerse, hermanos, y meditar en el poder de Dios. Dios castigó a los habitantes de Bet-Semes por mirar irrespetuosamente al arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia misma y la santidad de Dios. Y esta tragedia aquí enseña que los límites divinos deben respetarse y que acercarse a lo sagrado requiere la máxima reverencia. Esto no es un juego, hermanos y hermanas. No es un juego. Nosotros, como dije siempre, hemos sido creados semejante al Dios vivo, pero fallamos. Fallamos en aquel jardín, y desde entonces estamos llenos de pecado, y es por tal razón por la cual no podemos acercarnos al Señor sin hacer la reverencia posible que Él dicta en los libros. Hoy en día, como digo, cualquiera se sube a un púlpito a predicar. No hay un código de vestimenta. No hay respeto al Dios Todopoderoso. Aquí vemos en esta historia, continuando rápidamente, Israel se arrepiente, dice, y le pide a Samuel que ore por la victoria contra los filisteos. Samuel ofrece un cordero por el pecado de Israel, y antes de que el sacrificio pueda terminar de quemar, dice la Escritura, que Dios le concede la victoria a Israel. Ese es el Dios que nosotros conocemos, hermanos. Un Dios lleno de misericordia, un Dios que no se cansa, un Dios que no se cansará hasta que todos vengan a sus pies, porque Él dice que Él vino por todos. Yo morí por todos y quiero que todos se salven. No solamente un grupito, como dicen algunos por ahí. No es un grupito, es el mundo completo. El Señor quiere que todos vengamos a sus pies. Y ese tiempo se está acercando. El tiempo se acorta, hermanos y hermanas, para que esa arca regrese a la tierra. Ese rey con su corona no de espina, mas de oro. Sigamos leyendo Primera de Samuel 7:10. Hermana Evelyn. Hermana Ramona, si por favor me puede ayudar. Amén. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Gracias, hermana. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Wow. Y lo atemorizó. Dios interviene milagrosamente aquí para salvar a Israel una vez más. Si nos ponemos a contar las veces que Dios ha salvado a Israel, lo más probable que nos faltarían horas en un periodo de un día de 24 horas. Son tantas veces que el Señor ha tenido esa gran misericordia por ese pueblo.
Son tantas veces que el Señor ha tenido su misericordia por nosotros. Dice que cuando el profeta Samuel ofrecía un sacrificio y oraba, los filisteos atacaron. En este momento exacto, Dios envió un fuerte trueno que causó pánico y confusión entre los enemigos. ¡Wow! Permitiendo que los israelitas los derrotaran. Y eso me lleva a mí al relato de Segunda de Reyes 6 sobre la historia del siervo de Eliseo, ¿verdad? Me fascina esa historia. Dice que el siervo de Eliseo se levanta y ve la ciudad rodeada. El ejército sirio tenía la ciudad rodeada porque estaban buscando a Eliseo y se preocupa. La ciudad fue rodeada completamente por los sirios, ¿verdad que sí? En ese tiempo conocidos por los arameos bajo la orden del rey Ben-Hadad. Dice que este ejército sitió la ciudad para capturar al profeta Eliseo. Pero el siervo se levanta y ve que su amo, Eliseo, se mantuvo totalmente tranquilo. Su criado le dijo: oh, señor mío, ¿qué haremos? Él le dice: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me pregunto, ¿por cómo Eliseo sabía cuando dijo eso, verdad? Dice: no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que él oró, pero la oración que él hizo es interesante, porque la oración dice: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que él pueda ver. Él no pidió por un ejército, porque ya él veía ese ejército que estaba ahí. Él pidió para que su siervo viera lo que él estaba viendo. Interesante, porque muchas veces pedimos por algo que ya está ahí. Solo necesitamos pedirle al Señor: Señor, ábreme los ojos espiritual para yo ver los ángeles que tú tienes ahí ya conmigo. Y eso es lo que sucedió aquí en este evento. Todavía la carne, el sacrificio no terminaba de quemarse. Sin embargo, ya el Señor tenía su ejército ahí. Pidamos al Señor para que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales. Y hermanos y hermanas, no nos asustemos, porque lo que vamos a ver los ángeles y vamos a ver otras cosas en ese mundo espiritual. Por eso es que tenemos que estar preparados con los ojos del Señor. Dice que los filisteos aquí pensaban que el arca de Dios era un trofeo que podía manipularse para servirle a su causa. Israel pensaba que podía tratar el arca de Dios como quisiera también. Sin embargo, ambos pueblos aprendieron que el precio de la falta de respeto y de honra a Dios era la muerte. Era la muerte. Así es. Al igual que los filisteos, damos por sentado que Dios está de nuestro lado, ¿verdad que sí? En las guerras culturales, en nuestras guerras de hoy en día, por lo que usamos el nombre de Dios para justificar nuestra posición. O al igual que los israelitas, suponemos que la presencia de Dios, hermanos y hermanas, significa que podemos actuar como querramos, independientemente de lo que su palabra mande. Cooptar a Dios, hacer que Dios se ponga a nuestro lado o controlarlo por nuestra agenda. Hermanos, esto conduce a la muerte. Esto conduce a la muerte. Dios no es trofeo de nadie. Y la palabra dice cómo nosotros debemos de seguirlo y adorarlo. La verdadera victoria sobre nuestros enemigos solo se consigue si nos arrepentimos y designamos a un líder que interceda en nuestro nombre. ¿Sí? Samuel actuó como líder en ese tiempo, pero hoy nosotros tenemos un mejor líder que Samuel. Y ese líder no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreo dice lo siguiente: que Jesús salva completamente a quienes acuden a Él por sus oraciones, por su pueblo, porque sus oraciones nunca cesan. Sus oraciones nunca cesan.
Recordemos lo que pasó cuando Jesús en el monte mandó a los discípulos a orar, ¿verdad? Dijo, oren. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a dormir. Sin embargo, él sí oró. Él quedó ahí y él todavía ora por nosotros sin cesar ante el Padre. Sigamos leyendo Hebreos 7:25. Hermana Rocío Torres, si está por ahí. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Viviendo siempre para interceder por nosotros, por cada uno de nosotros. Él es nuestro juez, aquel que intercede por nosotros día tras día ante el Padre. Ese es nuestro líder, mejor que Samuel. Jesús siempre intercede por aquellos que lo nombran gobernante de sus vidas. Hoy, hermanos y hermanas, nombremos a Jesús gobernante de nuestras vidas. Sabemos que Israel murió por acercarse a la presencia de Dios de manera inapropiada. Recordemos, Usa murió instantáneamente al extender la mano para sujetar el arca cuando iba a caer. En ambos casos hubo buena intención, ¿verdad que sí? Ambos casos hubo buena intención, pero no siguieron las instrucciones correctas del Señor y hubo muerte. Entonces, estas lecciones a nosotros nos enseñan a seguir las instrucciones correctas de cómo el Señor quiere que nosotros les alabemos. Sí. Gracias, hermanos y hermanas, a que cuando Jesús muere, como el Cordero de Samuel, la presencia de Dios se nos acerca. Nos convertimos en nuevas arcas. Dice que cuando él pronunció esta palabra, consumado es, se rasgó se rasgó el Se rasgó el velo. velo. Se rasgó el velo y pudimos ver la presencia de Dios. Dios nos convierte en símbolo viviente de su presencia hoy en día. Se nos dice explícitamente, hermanos y hermanas, que Jesús ora para que esté en nosotros de la misma manera que Él está en el Padre. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él busca día tras día con nosotros, que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre, es como nos narra aquí Juan 17:21. Leamos Juan 17:21, por favor, hermana Rocío Morales. Hermana Elena, por favor, ayúdeme. Amén. Y dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Así como fuimos nosotros unos en el jardín del Edén, creados semejante al Dios Altísimo, con toda su misericordia, toda su gloria. Así Él quiere y Él lucha día tras día por nosotros para que nosotros volvamos a ese estado donde estábamos anteriormente con Él, uno con Él y con el Padre. Jesús ora al Padre para que todos sus seguidores estén unidos, reflejando la unidad perfecta de la Trinidad. Esta unión, hermanos y hermanos, espiritual y de propósito trasciende el simple acuerdo, sirve como el testimonio definitivo aquí para que el mundo incrédulo conozca que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Él es el modelo de unidad. Jesús pide que seamos uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ya no tenemos, hermanos y hermanos, que temer a los enemigos de nuestro mundo y nuestra cultura. No tenemos. Jesús ha vencido. Andamos nosotros los cristianos alguna vez boca abajo, ¿verdad que sí? Con preocupaciones. Sin embargo, Juan 16:33 nos dice lo siguiente.
Hermana Dianeris está por ahí. Me puede leer Juan 16:33. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Este versículo es poderoso, ¿verdad? Para nosotros los cristianos que andamos preocupados. Tendréis aflicción. Claro que tendremos aflicción, pero confía, dice, yo he vencido al mundo. Tenemos esa confianza en ese Dios verdadero que Él venció. Y como Él venció, nosotros también venceremos. Aquel día vendrá que nos vamos a regocijar en frente de ese rey. Nos vamos a regocijar. Ya no tenemos que temer a los enemigos. No. Ha decapitado y arrancado las manos de todos los dioses falsos. Y ahora vive en nosotros. Y en lugar de presumir de la presencia de Dios, nos da el poder de acercarnos con confianza a su trono sin temor a la muerte. Podemos pedir lo que necesitemos, hermanos y hermanas. Ese es el gran rey que con esa corona de espina triunfó. Imagínense ustedes ahora, ¿qué él hará con esa corona de oro si lo que hizo con la corona de espina fue tan grande? Imagínense, ¿qué él hará con esa corona de oro cuando regrese? Aquí en Samuel capítulo 8 al 12, Israel exige un rey, como muchas iglesias de hoy quieren ser como el mundo. Lamentablemente, no ha cambiado nada, hermanos y hermanas. Vamos descendiendo en esa espiral. Así como Israel pidió un rey, hoy la iglesia pide el mundo. Es triste, ¿verdad que sí? Porque en vez de nosotros llevar a la iglesia al mundo, hemos traído el mundo a la iglesia. Y no merecemos lo que pedimos algunas veces. Aquí vemos incluso cuando rechazamos a Dios como rey, Dios sigue actuando como tal, no cambia. Jesús toma el trono, aunque eso signifique ser coronado de espinas. Asimismo tomó ese trono en esa cruz, con esa corona de espina, y venció la muerte. Israel ya no quiere un rey que seas Dios. Él quiere un rey humano. El error más grande de Israel va a comenzar ahora, con un rey humano. Primera de Samuel 8:10. Leamos Primera de Samuel 8:10. ¿Alguien Amén. puede leer? 8:10 o 8:7. 8:7, perdón. Ok, dígale. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Amén. Amén. Quieren acabar con el sistema de liderazgo trivial de Dios y parecerse más a las monarquías que ven a su alrededor. Samuel aquí le advierte que las reglas de los reyes extranjeros se basan en tomar y servir, y que el rey de Israel será el mismo. Tomará lo que quiera y una vez que todo haya pasado, dice él, los esclavizará para obtener más. Si leemos la historia del mundo, vamos a ver que exactamente lo que dijo Samuel es lo que se ha cumplido a través de todos estos siglos. No ha venido un rey como Cristo para dar. Todo vienen para quitar, para esclavizar. Ese es el sistema que Israel pidió en aquel tiempo y todavía está en este siglo. Sigamos leyendo 1 Samuel 8:17 al 8:17 y 18. Madre Mercedes lo puede leer si está por ahí. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey
que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Amén. Amén. Termina con una amonestación fuerte, ¿verdad? Que si más Jehová no os responderá en aquel día. Dice el Señor que mi espíritu solo contendrá con el hombre 80 años. Es una medida de tiempo, no necesariamente una edad de un hombre. En aquel tiempo dice que el espíritu se alejará, el Señor no escuchará más por un tiempo. Es triste, ¿verdad que sí? Porque la palabra lo dice claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la misericordia del Señor con este pueblo malvado? El profeta Samuel aquí advierte a Israel sobre las consecuencias de elegir un rey humano. Le dice que el monarca les impondrá pesados tributos, tomará el diezmo de sus rebaños y lo convertirá en esclavos. Y que cuando se lamenten por esto, Dios no lo vas a escuchar. Estamos en ese tiempo, hermanos y hermanas, como leí de Primera de Pedro, y el fin se acerca, dice. Aquí Samuel expone la realidad de los gobiernos autocráticos. En lugar de vivir bajo un sistema donde Dios es su proveedor y protector, el pueblo pasará a ser súbdito de un rey terrenal, cuyo modelo se basa en tomar y exigir tributos, como el diezmos y sus rebaños, y convertirlos en mano de obra o siervos para sus propios beneficios y el de su corte. ¿Sí? A esto le llamamos el costo del liderazgo humano. Tengo el mejor rey, ¿por qué debo cambiarlo? Muchos en los últimos tiempos cambiarán ese rey. Mucho, el apóstol Pablo habla de esa gran apostasía, ¿verdad que sí? Que vendrá cuando las personas cambiarán el rey verdadero por un falso. ¿Sí? Dice que al desechar ser gobernado como las naciones paganas vecinas, Israel estaba rechazando el liderazgo directo de Dios. Y Samuel le advierte a que cuando el peso del rey sea insoportable y clamen por ayuda, Dios no intervendrá para librarlos de las consecuencias de las decisiones de ellos mismos, las decisiones que ellos tomaron, a lo que llamamos hoy el rechazo a la teocracia. En cualquier caso, hermanos y hermanas, Israel exige un rey y Dios se lo da en Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, escogido por Dios porque ellos lo quisieron, no porque Dios quiso. Primera de Samuel 9, 21 a 22. Leamos eso. La hermana Stephanie lo tiene. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho una cosa así? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Amén. Gracias, hermana. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Excusa. No es la más pequeña de toda la familia. ¿Por qué me escogen a mí? Excusas. Yo siempre digo, hermano, que lo que comienza mal, termina mal. En su vida, pídale al Espíritu Santo que le ilumine. Cuando usted piense que algo que usted va a hacer está mal, no lo comience, porque vas a terminar mal. Esta historia de Saúl aquí, Saúl es elegido, pero comienza con excusa. ¿Sí? Aquí el profeta le revela a Saúl su futuro destino como el rey de Israel, el primer rey de Israel. A través de un banquete de honor, dice, Dios transforma una búsqueda ordinaria de animales perdidos en un evento histórico, demostrando que sus planes son siempre más grandes que nuestras preocupaciones terrenales. A pesar de sus objeciones, aquí Samuel lo designa nuevo gobernante de Israel. A pesar de todas sus excusas, ¿sí? Y a continuación Samuel le da a Saúl 3 profecías
que lo confirman como el rey elegido por Dios. Y lo más importante de ella es la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu transforma a Saúl no solo en alguien que puede guiar a Israel, sino también en un profeta. Cuando el Señor lo escoge a usted para una misión, no se preocupe de quién usted es. Preocúpese de quién usted va a ser, porque el Señor lo trabajará y lo transformará a usted. Solo diga como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. No haga como Saúl, que se escondió. No haga como Jonás, que se escondió. No. No haga como Moisés, que dio excusas. No. Porque de todo ellos estamos aprendiendo nosotros para no decir eso, más bien, heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa, transfórmame. Y eso es lo que exactamente hace el Señor con Saúl aquí. Lo transforma de una forma que lo hace un rey. Primera de Samuel 10, 7, 6, 7. Sigamos leyendo. La hermana Glenis está por ahí. Yo lo voy a leer, hermano. Amén. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Amén. Haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Lo transforma, ¿verdad? El profeta Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel y le promete una transformación espiritual total. Le asegura que el Espíritu Santo vendrá con el poder, lo convertirá en una nueva persona y le indica que actúe con valentía sabiendo que Dios lo respaldará. Esto es una transformación espiritual total y divina en Saúl. Cuando Saúl le dice a Samuel que será transformado en una persona diferente, recordemos algo, no se refiere a un cambio físico de nada, sino una capacitación sobrenatural. Saúl era un joven agricultor de la tribu de Benjamín y necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder gobernar y liderar al pueblo de hebreo. Esta venida del Espíritu le otorgaría sabiduría, autoridad y valentía a Saúl, que él no poseía por sí mismo. Luego Saúl calmadamente acepta todo eso. Y Samuel públicamente confirma la realeza de Saúl echando suertes, como nos lo narra aquí Primera de Samuel 10, del 20 al 21. La hermana Carmen María Escobar, si está por ahí, por favor. Amén, bendiciones. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matre, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Amén. Gracias, hermana. Y le buscaron, pero no fue hallado. Se escondió. Tuvo miedo. Si el Señor dice que lo vas a transformar a usted, diga como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, estoy listo. No para lo que soy, más bien para lo que seré. Aquí el profeta Samuel utiliza un sorteo público para demostrar a la nación que Saúl es el hombre que Dios ha escogido para ser el rey. Y el método aquí elimina el favoritismo y prueba que la selección proviene de la soberanía divina, no de una decisión humana. ¿Sí? Para evitar cualquier acusación de parcialidad, aquí Samuel hizo que las 12 tribus de Israel se acercaran mediante un proceso de llamado suertes, como lanzar dados especiales o piedras sagradas, ¿verdad? Dios fue reduciendo las opciones. Primero eligió a la tribu de Benjamín, luego al clan de los matritas y finalmente a Saúl, hijo de Cis. Cuando finalmente la suerte cayó en él, Saúl no estaba por ninguna parte. Se había escondido entre el equipaje.
Aunque la Biblia no especifica si fue por profunda humildad, timidez o miedo a la responsabilidad, este acto demostró su renuencia inicial. Aunque Dios consideraba que pedir un rey era un rechazo a su propio liderazgo, permitió que Saúl fuera elegido para cumplir el deseo del pueblo. Este proceso público aquí sirvió como una confirmación irrefutable ante los israelitas de que Saúl era su nuevo líder designado a su pueblo, el cual era el propósito divino de Dios. Gracias al control que Dios ejerce sobre estos objetos fortuitos aquí, Saúl es elegido rey, pero Saúl se esconde de su coronación. Saúl se esconde de su coronación. Primera de Samuel 10, 21 al 22. Sigamos leyendo. Hermana Iris, si está por ahí. Hermana Elena, por favor, ayúdame. Amén. Y dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Amén. Amén. Sigue el 22, hermana. 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Amén. Amén. El mismo Jehová de los ejércitos dice, él está escondido. Él se escondió, él no quiere. Saúl es elegido públicamente como el primer rey de Israel a través de un sorteo sagrado y se esconde. Dice que al momento de ser presentado no aparece. Y Dios revela que Saúl se escondió entre el equipaje por temor e inseguridad ante la gran responsabilidad que estaba por asumir. Hermanos, a algunos de nosotros se nos va a dar mucho, pero se nos va a pedir más. Tenemos que estar preparados siempre. Heme aquí, Señor, no importa, envíame a mí. Cada uno de nosotros tiene que estar preparado para ese llamado. Cada uno de nosotros. No como lo estuvo Saúl. Aquí el pasaje describe un momento de transición clave, hermano, donde la nación de Israel cambia su sistema de gobierno hacia la monarquía y el proceso de selección de Saúl es sumamente metódico. Comienza con todas las tribus de Israel y se reduce por sorteo a las tribus de Benjamín y luego a la familia de Matri y finalmente a Saúl mismo. Y Saúl no aparece. A pesar de que el profeta Samuel ya lo había ungido en privado, hermanos, cuando llegó a la hora de que fuera proclamado, como dije anteriormente, no aparece el rey. No aparece el rey ungido. Al igual que Israel, no quiere reconocer que el llamado de Dios sea distinto de las personas que lo rodean. Sin embargo, de inmediato aquí vemos que Saúl tiene la oportunidad de demostrar su valía como rey cuando la ciudad de Israel, de Jabes y de Galaad son sitiadas. El Espíritu dice que se apodera de Saúl y salva la ciudad, probando aquí que es el rey de Israel. Saúl es oficialmente proclamado rey de Israel. Primer rey de Israel. Primera de Samuel 11:15. Hermana Wendy no lo puede leer, por favor. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fue todo el pueblo de Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Amén. Sé que luego Samuel marca la transición de poder de sí mismo a Saúl en un discurso. Samuel está viejo ya, está cansado. Hay un rey. Tiene que haber una transición de poder, ¿verdad que sí?
y él le pasa el poder a Saúl. Nos lo narra aquí, Primera de Samuel 12:2. Hermana Ramona, por favor. Amén. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Amén. Amén. Recordemos cómo llegó Samuel, ¿verdad que sí? Desde niño, desde que fue detectado. Su madre Ana lo llevó al templo y desde ese tiempo él ha servido al Señor. Y piensa en retirarse ahora, ¿verdad? Israel tiene un rey, pero no tan fácil. No todavía, Samuel, porque te queda mucho. Aquí le recuerda a Israel que nunca le has quitado nada, ni le ha hecho que nadie le dé ni le sirva durante su liderazgo. Samuel fue fiel a Israel. Relata las formas en que Dios le fue fiel a pesar de su infidelidad al pedir un rey. Y demuestra el desagrado de Dios al enviar una tormenta en medio de la cosecha. Samuel ya no lidera a Israel aquí, pero promete orar y enseñarle a ser fieles a Dios, ¿verdad? Advierte que de no hacerlo, significará que tanto Israel como su rey serán exterminados. Es una advertencia aquí que da Samuel, ¿verdad que sí? Seguir al Dios Todopoderoso. De otra manera serán exterminados. Primera de Samuel 12:25, por favor, vamos a leer a ver qué nos dice con referencia a eso. Amén. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestros reyes pereceréis. Amén. Lo mismo nos dice el Señor hoy a este mundo. Hay tiempo todavía. El Señor todavía responde. El Señor está ahí a la puerta. El que llama se le abrirá. Hoy el Señor pide al mundo que lo llame, que lo busque. Porque si perseveráis en hacer mal, dice el Señor, vosotros y vuestro rey pereceréis. El deseo de Israel de tener un rey no es solo un cambio de la organización política aquí, ¿no? Sino un rechazo del derecho de Dios a gobernar a Israel. Es una transición espiritual porque en última instancia aquí, Israel es el reino de Dios, ¿sí? Así que Dios le da al líder que se merecen. Hoy en día Dios le da los políticos y los presidentes a los pueblos que se merecen, porque han cambiado al rey verdadero por otro. No hay diferencia, hermano. Estamos viviendo en lo mismo tiempo que vivió Israel en aquel tiempo. Pedimos un rey. El sistema político del mundo está podrido hoy en día. Estamos siendo gobernados por líderes que no hacen reverencia a Dios, lamentablemente. Usan a Dios para llegar al poder, pero cuando están en el poder se olvidan de Dios. Se olvidan que un líder tiene que manejar un país o un pueblo acorde a los mandatos del Señor, pero no lo hacen. ¿Sí? Así que Dios le da al líder que se merecen. Un rey que a lo largo de su vida rechazará a Dios como el verdadero líder de Israel. Y eso se presagia cuando se esconde en su coronación, recuerden, rechazando y negándose a reconocer la elección de Dios de él como el líder de Israel. Las victorias, hermanos y hermanas, y profecía que Saúl realiza no revelan la aprobación de Dios hacia Saúl, sino su misericordia hacia su pueblo. Recordemos eso. Incluso cuando rechazan a Dios como rey, aquí, Dios sigue actuando como tal, no cambia. Derrota a sus enemigos a través de su líder que anhelan erróneamente. Y al igual que Israel aquí, queremos colocar a nuestros propios reyes en el trono y ser gobernados por otras voces que no sean la de Dios. Y así como Dios permitió que Saúl gobernara a Israel, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos dará los líderes y las vidas que merecemos. Lamentablemente, tenemos libre albedrío de escoger, pero el Señor está ahí mostrándonos el camino siempre.
¿A qué lado vas a caminar? Él pregunta. Y después que pregunta, te dice, camina hacia este lado, que aquí estoy yo. Pero somos tan tercos que no oímos la voz del Señor. Romanos 1:24 nos narra un poquito más con referencia a eso, hermana Nicole. Amén. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Vendrá y ya está aquí el espíritu de lascivia, ese libertinaje desenfrenado, ¿verdad? Vendrá y ya está aquí. Ya lo vemos, todos los días lo vemos en el mundo, como el ser humano ha cambiado su forma de ser, ha perdido el amor. La lascivia no solo fue condenada por Jesús, sino también por Judas y los apóstoles Pedro y Pablo. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, hermanos y hermanas, y contaminan al hombre. Estos reyes tomarán y tomarán hasta que finalmente seamos esclavizados por ellos. Sin embargo, incluso cuando rechazamos a Dios como rey, Dios sigue actuando como tal, no cambia, porque nosotros no lo vamos a cambiar a Él. Nuestro Señor Jesucristo toma el trono, aunque eso signifique ser coronado de espinas, al igual que la coronación de Saúl. La cruz de Jesús es tanto nuestro rechazo de Dios como el rey. Recordemos eso. Y el momento en que seamos rescatados de nuestros enemigos por nuestro rey verdadero. Jesús clava las cabezas de nuestros enemigos en la cruz y demuestra ser un rey digno aquí, más poderoso incluso que la muerte. Porque como dije anteriormente, destruyó la muerte con una corona de espina. Ahora imaginémonos nosotros, ¿qué hará con una corona de oro? En aquel tiempo, cuando todo el mundo lo verá venir, toda rodilla se doblará ante él, porque vendrá como él es a buscar su pueblo. ¿Sí? Sabemos que Jesús, en lugar de arrebatar y esclavizar, promete servir y liberar incluso a traidores como nosotros, el hombre, porque eso es lo que nosotros somos, lamentablemente, pero Él está ahí, su misericordia es tan grande. Vamos a leer la última lectura de esta lección, Mateo 20:28, a ver qué nos dice con referencia a eso. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Amén. El rey no vino para que nosotros, para que le sirvan a él, sino para servirnos a nosotros. Al contrario de los reyes que pidió Israel, al contrario de los presidentes y los reyes que hoy nosotros pedimos, que es para servirle a ellos, nuestro rey verdadero vino para servir. Se puso la corona de espina por nosotros. Sí. Así que hoy a nosotros nos toca no ser como Israel, admitir nuestra rebelión y aceptar a Jesús, el líder elegido por Dios. Hoy, hermanos y hermanas, inclinémonos todos ante el Rey verdadero, aquel que vive para siempre, aquel que fue a prepararnos un hogar y aquel que regresará, Jesucristo de Nazareno. Ese es el Rey escogido. De eso se trata este libro de Samuel, no solamente de Saúl, no solamente del rey David, más bien presentarnos ese último rey, ese rey verdadero que vendrá por nosotros. Hermanos y hermanas, 8:12 me pasé un poquito, damos por terminado esta clase. Gracias a su misericordia y al poder, le pido al Señor que ruegue
por cada uno de ustedes, por este mensaje, para que lo guarden en sus corazones y lo lleven a otro, porque en aquel tiempo se nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Y nosotros contestaremos, lo que me diste, Señor, lo regué. Se lo llevé a otros, porque él dice en Mateo 19:28, y hacer discípulos a todas las naciones y llevar este evangelio. Si nosotros queremos que nuestro Señor Jesucristo regrese, tenemos que llevar este evangelio a todo el mundo, porque eso es lo que él dice en Mateo 24. Entonces, cuando este evangelio sea predicado al mundo entero, yo regresaré. Será el fin de todos. Dios le bendiga, hermanos. Le pido a todos ustedes que acepten al Cristo como su último rey. La semana que viene seguimos con la lección 45. Tenemos 11 meses estudiando el libro de las Sagradas Escrituras. No sabemos hasta qué tiempo más llegaremos. Solo Dios sabe. Muchos dicen la Biblia un año. Nosotros decimos la Biblia en el tiempo de Cristo, hasta que Él quiera. Todas las semanas, todos los miércoles a las 7 de la noche, con el poder de Dios. Quiero, antes de entregarle el manellane, darles las gracias a todos ustedes por las ofrendas todos los meses que dan. La verdad que, aunque muchos de ustedes quizás no saben dónde van las ofrendas, están llegando a los más necesitados. El Señor dice en su palabra, si lo hiciste por alguno más necesitado, me lo hiciste a mí. Entonces, algunas veces damos ofrendas y queremos saber qué se está haciendo con ella. Se están haciendo buenas obras, se están educando niños, se están comprando comida, alimento para aquellos más necesitados. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Acordémonos de eso, porque aunque el hermano no se dé cuenta de lo que hace el otro, Cristo lo sabe y Cristo sabe lo que cada corazón está haciendo. Gracias, hermanos, porque se están haciendo buenas obras con todas esas ofrendas que ustedes dan todos los meses. El Señor me les siga bendiciendo y nos siga ayudando para que podamos seguir ayudando a otros. Dios le bendiga y hasta la próxima.